Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con los procesos de vistas públicas de transición. Antes de comenzar con los deponentes del Departamento de Hacienda, quiero expresarle el mayor deseo de éxito a los nombrados por el gobernador electo para los distintos cargos. Próximo secretario de la Gobernación, el licenciado William Villafaña, el licenciado Ramón Rosario, la licenciada Isa García. Mucho éxito, el país necesita que ustedes tengan éxito. Continuamos con la ponencia. Secundado, mucho éxito. Ábranse una galería de secretarios de gobernación. En todos los lugares hay galerías de secretarios, pero la secretaria Santana puede empezar con ese pues dejamos al secretario de Hacienda para que comience con su ponencia. Pedimos a los que están en la mesa y que acompañan al secretario que se identifiquen para el récord antes de continuar. Juan Flores Galarza, subsecretario de Hacienda. Víctor Pizarro, secretario auxiliar de Rentas Internas. Natacha Gitani, secretaria auxiliar de Tecnología. Secretario, todo suyo. Bueno, yo tengo una presentación en narrativa sumamente extensa que preferiría no leer. La damos por leída. Me imagino que prefieren no escuchar, seguro. Solicitamos que se ponga en internet y entonces procedemos a la presentación como alternativa tengo esta presentación en PowerPoint que es mucho más ágil. Es extensa también, pero voy a ir, ¿verdad?, saltando. Vamos a la página 4 para un poco ponernos en la posición de la evaluación que hice de la agencia cuando llegué. ¿Verdad? Como toda administración me entregan esta criatura, hago un diagnóstico de la situación. Hacienda es una agencia con una serie de problemas en muchas dimensiones. Lo primero que hay que entender es que desde el punto de vista organizacional, Hacienda se cataloga en lo que se llama el knowledge industry o la industria de conocimiento. Eso es importante en el sentido que Hacienda ni genera electricidad ni purifica agua, ni arregla carretera. No es que eso sea más o menos, ¿verdad? Pero eso es importante porque dime en qué industria tú caes y te diré a qué cosa le tienes que darle importancia. Cuando tú estás en el knowledge industry, pues es gente, de la gente se deriva la base de conocimiento, el knowledge base, procesos y tecnología. En ambas áreas, Hacienda, entonces en esas tres áreas, Hacienda está bien débil. Una plantilla de empleados, vamos a ver ahorita, menguada. Del 93 cuando yo me fui a hoy se ha reducido a la mitad. Poca compensación, sistema de educación continua bastante deficiente en términos de procesos, mucho proceso obsoleto que corre en piloto automático. Hay una frase de Drucker que dice que no hay peor cosa que hacer con extremada eficiencia lo que no se debería estar haciendo. Yo creo que Drucker hizo un internado en Hacienda, porque Hacienda tiene la patente de hacer las cosas por impulso, o sea, porque así se llevan haciendo 60, 70 años y hay que hacerlas. Tecnología bastante anticuada, todavía hay aplicativos allí de cuando yo me fui en el 93. Vamos a ver una inversión, ¿verdad? Hacienda no es energía eléctrica, así que el CAPEX, la inversión en activos de capital no tiene que ser muy alta, pero históricamente la inversión en tecnología en Hacienda es un 3%, que es muy bajita. Da escasamente para mantener lo básico, ¿verdad? Empresas de la industria del conocimiento que usan la tecnología como esteroide para maximizar lo que hacen los empleados, se supone que estén alrededor de un 10%, no que esté tan bajito. Y sobre todo, el gran ausente desde el punto de vista gerencial es que en Hacienda nada se mide. O sea, no hay una cultura, yo creo que Luis lo mencionaba a nivel de todo el gobierno, no hay una cultura de medición. No, incluyendo desde cuánto es que rinden los embargos en las cuentas de banco hasta cuánto es la captación de los impuestos. O sea, es increíble que en el siglo XXI
Hacienda no tuviera una herramienta de captación, no digo estudio, porque estudio es lo que se hace para engavetarse, digo herramienta, que es lo que se usa como herramienta de trabajo, ¿verdad? Que no tuviera herramientas para medir la captación del IBU, de los arbitrios, de la contribución sobre ingresos, etcétera, etcétera. O sea que también hay una cultura, no hay una cultura de medición de resultados. Ese fue el diagnóstico que yo hice. Y entonces, aún a un nivel más macro, pues es una entidad que tenía un intangible bien débil o tal vez hasta negativo. La literatura les dice que cuando hablamos de autoridades fiscales, usted puede tener la mejor gente, los mejores procesos y los mejores sistemas, pero necesita lo que el americano le llama el fear of God. En otros países le dicen de diferentes formas, ¿verdad? Ese fear of God es lo que sirve de esteroide para que esos componentes operacionales tengan un efecto multiplicador. Si ese intangible es negativo, como es en Puerto Rico, pues sirve de sedante. En el sentido de que tú puedes tener la mejor gente, los mejores procesos y los mejores sistemas. Si tienes un intangible negativo, pues oye, esto es bien sencillo. Esto es carro o IBU, lancha o IBU, nómina o IBU. Entonces tú tienes que mentalizar a la gente de que tienes que cumplir con su responsabilidad contributiva, ¿verdad? Y esa cultura en Puerto Rico, pues por diferentes razones no existe. Como parte del diagnóstico, pues también encontramos que ese intangible en Puerto Rico era negativo. Nos enfocamos en una agenda, ¿verdad?, bastante amplia, y no solamente amplia, sino también con unas limitaciones presupuestarias. Sí. Una pregunta. ¿En las radiografías de cuando usted entró a la agencia? De cuando yo entré, sí, hace 2 años. Okay. Las iniciativas las podemos enmarcar en 2 grandes canastas, en el servicio y en las operaciones. Nuestras iniciativas están desde el punto de vista gerencial, se pueden dividir en 4 grandes grupos: tecnología, recursos humanos, estructura organizacional y gerencia. Vamos a empezar con tecnología. Como dije, Hacienda, por la industria en que está, debería tener un ratio de gastos de tecnología a presupuesto total de alrededor de un 10%. Históricamente ha sido 3. Ese 3, pues lo que te da es escasamente para mantener la infraestructura, pagar las licencias básicas. No te da para realmente subir al próximo nivel, ¿verdad? En términos numéricos, en términos de dólares y centavos, ¿cuánto pudiera representar ese otro 7%? Eso podría representar como 8 o 9 millones más. ¿Hay un presupuesto de la agencia aquí en la presentación que podamos hacer referencia? Hay un presupuesto, hay un resumen. ¿Alguno de los slides habla del presupuesto de la agencia? Sí, por acá por el 57, 56 hay un presupuesto. No creo que esté dividido en... Bueno, sí, aquí en esta es la proyección de gasto. Vamos a llegar ahí, si no está, te lo sometemos. En síntesis, esos 9 millones adicionales, ¿cuánto pudieran redundar en nuevos ingresos? Sí, oiga, digo, eso es uno de los componentes. Obviamente, claro. Yo te puedo dar una caja de herramientas completa, pero si tú no sabes mecánica, no te va a resolver nada. Claro. ¿Verdad? Todo es relativo. En varias ocasiones ha hecho alusión a la caja de herramientas. Sí. ¿Cómo usted define esa caja de herramientas? ¿Cuáles son los elementos que la componen? Pues estos mismos 4: tecnología, recursos humanos, estructura y gerencia. Página 6. Gerencia es donde cae la medición de resultados. Pero a final de cuentas, esta inversión provocaría unos ingresos adicionales mucho mayores. La inversión, costaría. Claro, con inversión en cada una de estas, ¿verdad? En recursos humanos. Sí. Y capacitación. Estableciendo la medición de resultados. O sea, que el rendimiento de ese 7% adicional, ¿usted entiende que excedería, o sea, cubriría su costo y excedería? Sí.
Puedo estar hablando media hora, ¿verdad? Sí, De ese tema nada más, pero te comento dos cosas. Uno, y yo no sé si está reseñado aquí, nosotros hicimos, el IRS junto con el Joint Committee of Taxation hizo una propuesta el año pasado, lo que se llama un ROI Analysis, Return on Investment, donde ellos identifican las 5 o 6 iniciativas críticas, hacen su estimado de costo y le sacan un rendimiento potencial. Nosotros, siguiendo esa misma metodología, acabamos hace como un mes un análisis de ROI para el departamento. Identificamos 5 iniciativas críticas con el potencial de recaudo de cada una de ellas. Obviamente el potencial de recaudo tiene una curva, ¿verdad? En lo que la cosa va ganando tracción. Esas iniciativas, si tú ves el macro del departamento, el departamento tiene 2 grandes canastas de generación de ingresos: la imposición, fiscalización y la deuda, ¿verdad? En la deuda yo tengo 4.000 millones y pico de deuda tasada, limpia la de ajustes y demás, ponle que te quedan 2.5. Ahí hay un potencial enorme de mejorar de generar ingresos. Tienes que obviamente evitar la tentación de las amnistías y todas estas herramientas, porque eso le afecta a la psiquis al que debe. Tienes la otra canasta enorme, que es la de imposición y cobro. Esas 5 iniciativas están repartidas en esas 2 canastas. Para hacerte la contestación que ya va larga, un poco más corta, ahí hay un potencial de por lo menos 200 de añadirle a la base de tributo, porque no es incrementar cada año, añadirle a la base por lo menos entre 250 y 300 millones de pesos al año. Muy bien. ¿Podemos tener copia de ese informe? Sí, lo Gracias. tenemos. Lo tenemos porque se construyó con la esperanza de, ya habiendo Hacienda tenido resultados favorables en la gestión de fiscalización, ya fuera si nosotros revalidábamos o si otro partido ganaba, pues que sirviera como base para una solicitud de fondos adicionales para Hacienda, pero esta vez documentada científicamente, siguiendo la misma metodología que usa el IRS y que usa el Joint Committee of Taxation. O sea, no es aumentame el presupuesto para ver qué hago. Son 5 proyectos específicos con su estimado de costo y su return on investment. ¿Y todos bajo el área de rentas internas? Todos bajo el área de rentas internas. Son meter chavos en el área de quiebra, te digo ahora. Meter chavos nosotros acabamos de publicar el reglamento de transfer pricing, de precios de transferencia, crear una división de transfer pricing, meter dinero en el área de arbitrio, petróleo, cigarrillos, bebidas, automóviles, en la fiscalización, meter dinero en gente y procesos en el área de auditoría fiscal, y otra que no es rentas internas y es lo que se llama el diseño de un presupuesto de gasto tributario. En Estados Unidos desde el 74, en Santo Domingo hace 25 años, y yo en todas las partes del mundo, yo creo que hasta en Isla Mona, cuando se somete el presupuesto general, se someten 2 presupuestos. Se somete el presupuesto de ingresos y gastos, y además se somete lo que se llama el Tax Expenditure Budget, que es el presupuesto de gasto tributario. La lógica que tiene ese presupuesto es que te dice, por ejemplo, el presupuesto de nosotros son 9.100 millones. Lo que se hace es que se dice en las rentas internas no son 9.100 millones, son 20.000 millones. Lo que pasa es que el Estado decidió eximir el Back to School, 32 millones. Eximir la renta en zona histórica, 18 millones. Se parte desde el bruto en vez que desde el neto. Eso obliga a que todas esas exenciones, su evaluación se refresca anualmente en la legislatura. Aquí nosotros tenemos exenciones en el código. Entiendo que ustedes estaban trabajando con eso. Sí, ya se empezó. Está en un proyecto legislativo para obligar a que se haga.
pero yo no iba a esperar a eso, ya nosotros lo estamos trabajando. Y la lógica es que ahí hay un montón de exenciones enterradas desde el 50 y pico, que a nadie le conviene que se sepan, ¿verdad? Y nuestro enfoque es, primero, que el pueblo tiene que saber lo que cuesta, ¿verdad? Y tiene que saber lo que cuesta que los taxistas no paguen arbitrio en su vehículo. Y tienen que saber lo que cuesta la exención de las bases militares. Yo no tengo nada en contra de esas exenciones. Yo lo que tengo problemas es con que no se sepa, ¿verdad? Y que anualmente la legislatura decida si van a continuar con esas 100 exenciones que cuestan $10,000 millones, ¿verdad? ¿Ese esfuerzo es conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto? No, ese esfuerzo es de Asuntos Económicos de Hacienda, nos está asesorando el Tesoro. Pues es algo que estaba en Estados Unidos desde el 74. Y eso tiene que ser una herramienta, porque aquí pasamos las exenciones y nunca miramos para atrás, a ver si dieron resultado, a ver cuánto cuestan. Y por eso es que hay que hacerlo por legislación, porque si no lo haces por legislación, los intereses no te van a dejar hacerlo, ¿verdad? Y de nuevo este es el bruto. Nosotros decidimos retener el back to school, retener esto, retener aquello, etcétera, etcétera, y llegamos a los 9.100, pero 9.100 no son. Posiblemente hay una cantidad igual que no se cobra por política pública. Pasa que esa política pública hay que refrescarla. Aquí hay una exención a la gente que construye escuelas y hospitales para rentársela al gobierno. Eso es de Muñoz, de la época de Muñoz. ¿Eso es necesario hoy en día? Eso es lo que hay que evaluar. Ahí hay un potencial. Yo creo que cuando se haga ese ejercicio vamos a encontrar un potencial bien interesante ahí, porque hay muchas exenciones que su política pública expiró ya. ¿En qué etapa se encuentra este proyecto? Ese proyecto yo puse como meta, ¿verdad? Yo no creo que vaya a estar completo. Lo ideal es que esté bastante completo para cuando comencemos el proceso de presupuesto, cuando comiencen ustedes el proceso de presupuesto próximo, que es alrededor de marzo. Secretario, pero esa evaluación se empezó a hacer. Se empezó a hacer. Y a calificar cada exención como necesaria, no necesaria. Bueno, no, lo primero que estamos haciendo es cuantificando cuánto cuesta la exención en cigarrillos en las bases militares, cuánto cuesta la exención de renta aquí en el Viejo San Juan, ese tipo de cosas. Si es necesaria o no, eso es otro paso, ¿verdad? Porque entonces tienes que evaluar si desde el punto de vista de política pública, pues tú quieres seguir incentivando eso, ¿verdad? Claro. Pero el proceso se empezó ya, lo que pasa es que pero entonces para marzo debiera estar. Yo no sé si va a estar completo, pero debe estar adelantado. Cuando llegue diciembre 31, ¿dónde espera estar el secretario de Hacienda con esa evaluación de identificación de exenciones? Imagínate. ¿Qué por ciento debemos estar a diciembre 31? ¿25, 30%? Por favor, identifícate. Sí. Buenas tardes, Edwin Ríos, secretario auxiliar de Asuntos Económicos y Financieros. El proyecto que hace referencia el secretario se encuentra en una etapa de precisamente ir identificando todas estas exenciones, exclusiones, por tipo de impuesto y por tipo de gasto que beneficia económicamente. Como él está señalando, pues son parte de unos proyectos que se han identificado, que se le ha calculado un rendimiento. Realmente, pues, para poder completarlo necesitamos, ¿verdad?, los recursos. ¿Qué recursos? Mayormente serían recursos humanos, recursos técnicos. ¿Cuántas personas trabajan en ese área del Departamento de Hacienda que le están ayudando en ese proyecto? Bueno, eso lo estamos haciendo el grupo de asuntos económicos, que somos como 10, pero no los 10 están asignados a ese proyecto. Ahora mismo nosotros tenemos, este proyecto lo estamos haciendo en colaboración con el área de Tesoro Federal. Estamos llevando a cabo 3 proyectos y este es uno de esos. En esta etapa estamos identificando. La pregunta del licenciado es, a diciembre 31, ¿en qué etapa va a estar el proyecto? Bueno, podemos tener... ¿Por ciento de completado, etapa? La etapa de identificar las exenciones y las exclusiones, eso yo creo que estaría bien adelantado. Esa parte estaría 100%. La etapa de medir... El proyecto tiene unas etapas. Primero, aunque parezca extraño, sí, hay que identificar, hay que hacer un por buen eso, inventario. Y estoy hablando de la etapa de identificar, Sí. ¿qué significa bien adelantado para usted?
Yo diría que está como ahora mismo quizá esa etapa de identificar 50%. ¿Y usted esperan a diciembre 31 terminar con Sí. la etapa de identificar? Sí, de 100%, sí. Si se llegara a identificar antes de diciembre 31 el 100%, le voy a agradecer que nos lo haga llegar para seguro. empezar la evaluación de la segunda y terceras etapas. Sí, sí. Porque entonces después de correr el modelo, donde Exacto. dejas todas las demás variables estáticas y cambias esa a ver cómo se comporta. Hay un plan de acción para el proyecto. Un plan de trabajo. Bueno, como menciona el secretario, es una iniciativa que la estamos haciendo en colaboración con el Departamento del Tesoro, requiere legislación y requiere recursos. Sí, pero... No, oye, formalmente no lo hay. No lo hay, ok. Pero lo podemos trabajar. Muy bien. A mí me interesa saber que han encontrado sí algo con respecto a las auditorías. ¿Las auditorías de qué? Bueno, uno de los puntos que usted mencionó es auditoría fiscal, ¿verdad? Medir el rendimiento de auditoría fiscal. Yo creo que ha sido siempre uno de los comentarios que los recursos que se invierten en auditoría fiscal versus los recaudos que se logran seguro. desde el punto de vista de auditoría Sí, tenemos estadísticas sobre eso. Tenemos que es un tema aparte de esto del Sí. presupuesto de gasto tributario. Antes Pero sí de- lo podemos. Sobre los incentivos, mencionó que tienen 10 proyectos en colaboración con el Tesoro Federal. A mí me gustaría hacerle la misma petición que le hice al director de OGP. El proyecto, la persona a cargo, si es empleado Seguro. de confianza o de carrera, y si es de confianza, pues la contraparte de carrera para poder evaluarlo, y entonces incluir lo que pide el licenciado Viñafañez sobre el plan de trabajo que hayan ideado para estos 10 proyectos, porque a veces la dinámica es que normalmente estos proyectos sensitivos se trabajan por personal de confianza y una vez pues salen de la agencia se pierde la memoria administrativa, entonces pues no queremos que Sí, eso- seguro. Gracias. Pues esa es una de las iniciativas de los proyectos importantes para generar recaudo. Estamos en la 7, pues nosotros nos hemos embarcado en unos proyectos significativos de tecnología, siendo los más importantes SURI, que es el Sistema Unificado de Rentas Internas. Ese proyecto, esa herramienta, un proyecto de 3 años, 30 y pico de millones, viene a sustituir una serie de aplicativos que ahora mismo existen, algunos desde finales de los 80. Debe tener un impacto significativo, no tan solo en la productividad, sino en los costos de cumplimiento de los contribuyentes. Va a ser mucho más friendly. Ahora mismo, para que ustedes tengan idea, cuando nosotros hacemos los operativos de cobro, los operativos de intervenir con negocios, eso requiere un trabajo detrás del telón tan y tan violento para asegurarnos que esas entidades no han pagado esa deuda, porque el sistema funciona con un montón de subsistemas que no necesariamente hacen interfaces. Entonces las deudas de IBU están por acá, las deudas de patronal están por allá, y es artesanal casi. Como tú bien decías, este tipo de inversión en tecnología tiene un efecto directo Y, en las dos en grandes su canastas de opinión, generación. ¿A qué responde que sean sistemas separados, que esta integración no se haya pensado antes? Que estos fueron parchos que se fueron haciendo a través de los años. Hay desde el 89 para acá una serie de... Y en este proceso que ¿Tú veo... sabes a qué se debe? A dedicar el 3% del presupuesto a tecnología. Eso se debe, sí. ¿Usted piensa que entonces ahora se lograra el 7%, como estábamos hablando ahorita, el doable, los $200 millones y en adición a eso la eficiencia que está sugiriendo? Sí, yo estoy convencido que esta herramienta, además que una herramienta aprobada, esta es un producto de GenTax y esta es la herramienta que se usa como en 26 estados de Estados Unidos. Además tiene el factor adicional de que es una empresa que ha incursionado también en el mercado europeo del IVA, porque nuestro IBU es el único IBU en Estados Unidos que tiene impuesto en el muelle. Por eso esa experiencia con el IVA. Y entonces ellos tienen lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Es la herramienta que domina el mercado norteamericano en términos contributivos, más tienen la experiencia europea, que nos ayuda en cuanto al IVU en el muelle. Si vemos... No tiene número, ¿verdad? Pero es la 9.
Ahí ven todas las cosas que se van a consolidar en Pico, el famoso Prita, Refo, Pico, etcétera, etcétera. ¿Entienden que no es necesario ninguna integración con PRIFAS? Es que PRIFAS es del sistema de contabilidad. De contabilidad, correcto. PRIFAS corre aparte. PRIFAS es el proyecto. Sí, entiendo que PRIFAS Sí, tiene, no. Hacienda generalmente tiene varios sombreros. Sí. En la parte de No recaudación. requiere interacción con el sistema de No contabilidad requiere central del interacción. gobierno. Ok. Sí, pero para expandir un poco en eso, no, el sistema Suri sí contempla comunicarse con el sistema de contabilidad. Ahora mismo va a tener comunicación con el sistema de PRIFA, en donde se van a ir informando los ingresos. De igual manera, en su momento, cuando se sustituye el sistema de contabilidad, pues también migrarán. En esa lámina que mencionaba el secretario, la número 9, básicamente estos son los subsistemas más importantes que tiene ahora mismo el Departamento de Hacienda. Y a mí me gusta mucho señalar en esta lámina los sistemas de manejo de casos. Mucho de la experiencia negativa que tiene el contribuyente, el ciudadano general, cuando va a buscar servicios en el Departamento de Hacienda, es que cada oficina tiene un sistema de manejo de casos independiente. Así que si un gerencial quisiera por lo menos evaluar cuánto tiempo toma el procesamiento, digamos, de una solicitud que pasa por distintas oficinas del Departamento de Hacienda, pues no tiene una visión integrada de que, mira, estuvo 10 días en procesamiento en esta oficina, luego pasó 15 días. Esta herramienta Suri pues permite darle una herramienta de manejo de caso consolidada a través de toda la agencia. ¿Los contribuyentes van a tener un identificador único diferente de su seguro social o no? Correcto, eso ya se implementó con el lanzamiento de Suri en el módulo de impuestos de ventas y uso y se le asigna un número de contribuyentes distinto al seguro social, que es lo que se estaba utilizando actualmente en el sistema de PRITAS, que es el que utilizamos hoy en día. Y por ejemplo, si un contribuyente tiene más de un taxpayer, porque tiene varias entidades, ¿van a poder registrarse o agruparse bajo un solo número de identificador? No necesariamente con un solo número de identificador, pero cuando una persona crea su usuario en el sistema, puede asociar los números de contribuyentes a los que tenga que tener control. De hecho, el módulo administra también a los preparadores. De modo que un preparador puede tener todos sus clientes en el mismo sistema y asignar los accesos a los distintos empleados que tenga en la firma de contabilidad, firma de consultoría, según corresponda. Sobre Suri, a mí me gustaría preguntar cuál es el estatus del proyecto, en qué etapa se encuentra. Sí, vamos a la 13, ahí están las etapas. Okay. Y entonces, y lo otro, para aprovechar, ¿por qué no se actualizó la plataforma actual en lugar de usar este nuevo programa? Si ustedes hicieron esa evaluación. Sí, se hizo. Lo que pasa es que en la plataforma actual son tantos aplicativos diferentes y tanto parcho. Que era una mejor herramienta, era una mejor opción desde el punto de vista, ¿verdad?, de interno y externo. Este producto, que es un producto probado, que se usa en la mayoría de estados de Estados Unidos, pero sí se evaluó tratar de comunicar todo esto. Lo que pasa es que pues, es una herramienta anticuada que no tiene todas las herramientas que necesitamos. Y licenciada, para que tenga una idea, ¿no?, que fue una de las cosas que a mí me sorprende, ¿no?, cuando nuestra generación entra a trabajar con este tipo de sistema. La herramienta que se utiliza actualmente principalmente, que es la de PRITAS, tiene más de 3 décadas en el Departamento de Hacienda. No es un sistema Windows-based, no es un sistema en donde uno tiene que ir básicamente con las teclas valga la redundancia, del teclado para navegar dentro de ella, y es complicado, ¿no? Aparte de que pues carece de esa capacidad de poder integrar todos estos subsistemas, de ahí que entonces se identificara la necesidad del nuevo sistema. Y aunque de primera intención la inversión parece significativa, porque va a rondar alrededor de los 36 millones el proyecto agregado, la inversión que se han hecho en el pasado en el Departamento de Hacienda, por ejemplo, en el sistema de Ibuloto, rondaba alrededor de los 30 millones anuales. Así que siendo un producto que pudiese perdurar en el departamento 1 a 2 décadas, pues debe ser una inversión necesaria que el departamento debería continuar. Y siendo una inversión necesaria, ¿los recursos han sido identificados y reservados a ese efecto?
Así ha sido, ¿no? Y bueno, ya hemos completado con el primer lanzamiento. En esa lámina que el secretario mencionó, que es la número 13, aunque no tiene número, vemos que el lanzamiento de los distintos módulos es por tipo contributivo. ¿Y qué significa que el lanzamiento sea por tipo contributivo? Significa que una vez se implemente ese tipo, en el caso del primer lanzamiento, que fue el impuesto de ventas y uso, se implementan todos los módulos, es decir, el módulo de auditoría, módulo de cobro, módulo de manejo de casos, módulo de atención al cliente, es decir, todas las herramientas que posee como tal Gentax, que es sobre la cual se monta Suri, pues se lanza en conjunto con el tipo contributivo. ¿Y afectó el cumplimiento y la captación el hecho de que se esté implementando esto? ¿Cuál fue el resultado para el mes de noviembre? Pues mira, nosotros ahora tengo una comparación aquí que hicimos. Básicamente comparamos el mes de noviembre del 2015 con el mes de noviembre del 2016. Como ustedes saben, ¿no? En el mes de noviembre... Eso está en la presentación, la comparación. Esta presentación no se lo puedo compartir los números, pero ahora realmente se los comparto. Como ustedes saben, en noviembre pues se rinde la planilla correspondiente al mes de octubre. En el 2015 se rindieron 61.070 planillas de impuestos de ventas y uso. El mismo periodo para el 2016 con la herramienta Suri se rindieron 71.609. En términos de las importaciones, se realizaron alrededor de 3.699 para el periodo del 2015. Ojo con ese periodo porque ahí era cuando ya se estaba comenzando a implementar esto de las importaciones, anteriormente no existía. Y para el 2016 pues ya tenemos 8.289 importaciones que se realizaron en ese primer mes. En términos de los comerciantes registrados en la plataforma Suri, al 27 de noviembre teníamos 160.795 comerciantes registrados. Y recibimos alrededor de 37.833 declaraciones. ¿Qué por ciento representa esos 160.000 de los comerciantes registrados en el Departamento de Hacienda? Bueno, los comerciantes registrados en ventas y uso es prácticamente una cantidad similar a la que teníamos anteriormente. Ahora bien, es menor, pero es menor porque el registro nunca se había actualizado, ¿no? Entonces el comerciante, pues, carecía de que cuando cesaba operaciones no le informaba al Departamento de Hacienda, y entonces el registro al final del día tenía muchos comerciantes que no estaban activos como tal en el sistema. O sea que el departamento va a asumir que los comerciantes que no se reactivaron en Suri ya cesaron operaciones y se van a eliminar del sistema. ¿Va a haber algún tipo de...? Bueno, ellos no tienen acceso al nuevo sistema a menos que hagan el proceso de actualización del registro. Así que los que están activos son los comerciantes que están en el sistema nuevo, ¿no? En el sistema del sur. ¿Y hay penalidades por falta de actualización de data? El registro... Porque puede ser que algunos no se hayan registrado, pero es por error, por negligencia. Sí, hay varias penalidades que pudiesen aplicar, incluyendo el registro de comerciante. Uno tiene que tener certificado de registro de comerciante visible, y eso pues viene como consecuencia del registro en la plataforma. Así que si no se registró, le aplica esa penalidad. Y hay otras disposiciones del código que pudiesen también aplicarles, ¿no? Pero a modo de ejemplo, la penalidad por no estar registrado. Esa era hicimos referencia a la 13, que está en la fase, la 14, el segundo proyecto grande de tecnología, que es el que tiene que ver con la contabilidad central de gobierno. Ahí el proveedor es la gente de Microsoft, ese es el programa Microsoft Dynamics. El Suri es un proyecto clave, ¿verdad? Operacionalmente. Este es un proyecto de mucha visibilidad y está todo el mundo, ellos y nosotros bien conscientes. Este issue del sistema de contabilidad y su implicación en los estados financieros pues se ha discutido en el Congreso de Estados Unidos, está en promesa. O sea que tenemos, esto es un proyecto de mucha visibilidad y mucha importancia. Sale un poco más, requiere menos recursos que el de Suri, alrededor de 25 millones. A mí me preocupa mucho la transferencia de conocimientos en todos estos procesos de tecnología. ¿Verdad? La mayor parte de las veces son personas, contratos externos que se utilizan para diseñar, implementar y hacer todo el training. ¿Hay personal del Departamento de Hacienda que se está capacitando para, ¿verdad?, que el conocimiento permanezca en el departamento? Sí, la respuesta es sí. ¿Podemos tener un listado de esas personas?
Para que sepan cómo se está manejando esto, la manera que se está... Acuérdense que el sistema de contabilidad es un sistema que afecta a 120 agencias. No afecta a una agencia como en el caso de Suri, sino que aquí afectan a 120. Para hacer esto, se han determinado personas de carrera de las 120 agencias que están participando, llevan participando desde varios meses y seguirán participando de adiestramientos y identificación de requerimientos de cada una de las plataformas y necesidades que necesita el departamento. Así que se utilizaron personas que son directores de finanzas o directores de cada una de las diferentes agencias. Está participando educación, el departamento de salud, bomberos, el mismo departamento de Hacienda, Junta de Calidad Ambiental. Hay un sinnúmero de personas. ¿Por qué? Porque esas personas luego van a tener que dar el deep side training a sus personas hacia abajo. Así Esos son los que han cogido los workshops. Esos son los famosos workshops. Si van a la 16, hay una relación de los workshops que hemos estado haciendo. Exacto. Si ustedes ven, estos son, como estaba diciendo el secretario, nosotros hemos determinado los diferentes ciclos contables. Vas a ver, ejemplo, en el área de AP, que es la cuenta de cuentas por lo que se reconoce como módulo de pago o cuentas por pagar, son 21 sesiones. De esas, 11 ya se han completado y 10 están por completarse. Y seguimos, y de esa misma manera tenemos diferentes sesiones donde empleados de carrera son los que están participando y están obteniendo ese knowledge para poder luego seguir implementando el producto. No sé si podemos un minutito a la página 14, unas hincapiés que quisiera atrás. ¿Cuál es el reto del sistema de contabilidad? Mira, nosotros tenemos hoy día un sistema de contabilidad que basa del año 90. Ese sistema de contabilidad, si ustedes ven la lámina, dice payroll y tiene 3 cajas separadas: payroll, reporting, operational effectiveness, y no tiene presupuesto. Nosotros tenemos un sistema, aparte de presupuesto, un sistema de nómina, un sistema de pagos, que es el que se conoce PRIFA. Si PRIFA solamente es un sistema de pagos, y otro de reporting. Son 4 sistemas que están separados, que se integran a través de unas interfaces electrónicas tipo batch, pero la data tiene que ir a cada uno de esos subsistemas. Y de las personas que ya manejan esos subsistemas, lamentablemente ya quedan pocas. Si vamos a la página número 15, ¿qué estamos buscando con el cambio de proyecto? La visibilidad de esto se lleva trabajando desde el 2013. Estamos buscando 4 criterios. Consolidación, que todas las agencias tuvieran un solo sistema. Tenemos ahora actualmente 5 sistemas de pago, 3 sistemas de nómina, un sistema de reporting, y la preparación de los estados financieros, para decirle más, es en Excel y en Word. En Excel y en Word se preparan los estados financieros del gobierno central. Se llevan trabajando así desde el año 90. Y esta persona aquí es el que los prepara. Jason, ¿verdad? Sí. Pregunta. El secretario estaba hablando... Es el más buscado. Jason es el más buscado. El único que se sabe es los estados financieros de Puerto Rico. Jason. Sí, es que tuvimos, en el caso de Jason, pues tuvimos, ¿verdad?, la suerte que él era el que estaba a cargo de la auditoría en su época en Deloitte. O sea que ahí le metió 3 o 4 años en la auditoría. Pasa a Hacienda, entonces lleva 4 años como secretario auxiliar de contabilidad. O sea que tener a alguien que lleve 8 años bregando con el Estado, por eso es que él se sabe las páginas de memoria, ¿verdad? Digo, yo puedo estar 8 años bregando con algo y no me lo voy a saber, pero... No, pero... Y anda un poquito más... Pero iba la pregunta, perdóname, que no te hice la pregunta. Sí. El secretario mencionó ahorita unas iniciativas de medición. Estos sistemas, de alguna forma, anticipando que es importante la medición, ¿verdad? Y que hay unos esfuerzos que se están haciendo con respecto a medición. ¿Estos sistemas permiten medición de algún tipo? Sí, okay. Y te voy a explicar. Ahora mismo, y le voy a explicar cuáles son los pilares, por eso que quise entrar en los pilares. La primera es la consolidación. Tratar de evitar todos esos subsistemas. Como mencioné, 5 sistemas de pago, 3 sistemas de nómina, un sistema de reporting que es súper arcaico. Consolidar todo en uno solo. 2, control. Un sistema de control. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Es un problema de control. ¿Okay? El sistema, aunque llevamos un sistema de los 90, tenemos un sistema de nómina que no
no lee con el sistema financiero. Nosotros tenemos un presupuesto aprobado en un sistema financiero, pero la nómina corre por otro lado. O sea, tú tienes unas ovejas por un carril y otras por otro carril. Tienes 2 carriles. Tú sigues pagando nómina. Si no lee contra tu presupuesto, tú no sabes si te excediste o no te excediste contra tu presupuesto. Y eso lo llevamos así desde el año 90. Y la razón por la cual ese sistema no se puede poner, porque yo tratar de macharlo, si yo trato de conectarlos, el sistema de nómina no correría la nómina de los empleados gubernamentales ni la del sistema de retiro. No lo corre. Si los tratas de conectar, el sistema RUM no corre la nómina, no correría la nómina. Se paralizaría completamente la nómina. Añadiendo un dato adicional a lo que menciona Jason, aquí la nómina se paga en automático. O sea, la nómina sale y después entonces se ven los ajustes. El miércoles también vamos a hablar de una iniciativa que estamos trabajando con Cronos para que haya entonces una integración de las nóminas y que entonces más allá de pagarla se pueda controlar mejor y cumplir con lo que está diciendo Jason. El otro pilar importante que se buscó y que se trata de buscar, atendiendo a la pregunta de la licenciada, es visibilidad. La visibilidad que tenemos hoy es casi poca. Nosotros tenemos primero 5 sistemas que nosotros no sabemos que está haciendo educación, ni que hace salud, ni que hace junta de calidad ambiental. Segundo, obtener los budget versus actual, que trabaja la Oficina de Gerencia de Presupuestos, es un proceso manual, que estamos buscando que el mismo sistema, el sistema PRIFAS no genera el sistema de presupuesto. Este sistema te va a generar presupuesto, hacer forecast de presupuesto, tener tu módulo de pago, tener tu módulo de cuentas por cobrar, tener tu método de reporting y también hacer todo tu procurement. O sea, todo integrado en una sola plataforma. El 31 de diciembre. No, la respuesta es no. ¿Ahora cuándo va a estar? Okay, ya no te dijo año. Pues mira, esto se está trabajando en diferentes fases. Cambiar un problema de contabilidad, y puedo utilizar un ejemplo, puedo usar el estado de California. El estado de California lleva desde el 2013 y su implementación final dice que es en el año 2017, diciembre 31 de 2017. Un sistema de contabilidad, si buscas Bristol Myers, un excelente mío, se tarda 5 años en cambiar en su sistema de contabilidad. El promedio de esto, basado en eso, es un promedio. Tú vas a tener diferentes fases. La primera fase es la de entrenamiento, desarrollo, que ahí está cubriendo, y esa primera fase la estamos terminando entre marzo del 2017. Luego de esa primera fase viene lo que es cambiar el sistema, ¿sabes? Es entonces la implementación, es la adopción de las agencias que están en PRIFAS, o las que están como unas 90 agencias. Esa es el primer wage. Ese wage está para terminarse entre diciembre 31 del 17 a junio 30 del 18. Y te pregunto, perdón, te interrumpa, pero ¿verdad? Vislumbrando que es evidente que se van a hacer modificaciones a los servicios que se presta y brinda espacio este sistema para cambiar las agencias y cambiar toda esta información. Sí, la respuesta es sí. Okay. Este sistema te va a agilizar el funcionamiento operacional de las agencias, te va a agilizar la manera en que las agencias operan, y 3, te va a dar una costo efectividad porque vas a poder reducir vas a poder hacer mucho más con menos recursos. Pues seguimos. Déjame aclarar algo que es importante también. Digo, Tony, cuando trabajaba en KPMG, fue la primera persona a cargo de auditar el ELA. También los primeros estados financieros que salieron en el 89. Cuando el intendente no había ni Excel. Cuando el intendente era secretario. Cuando el intendente era secretario, Tony fue el que lo... Una de las cosas que yo creo que es muy importante en este nuevo sistema es que a través de todo el año la contabilidad se está llevando en un método de efectivo. Los estados financieros se emiten en un método que es totalmente distinto. El principio de contabilidad es totalmente distinto. Por lo tanto, todos los años se tiene que esperar a que se cierre el sistema en el método de efectivo para hacer una conversión de efectivo a Modified Accrual Basis of Accounting, que es el método que se utiliza según los principios generalmente aceptados de contabilidad, y esto básicamente se hace manual. Pero en términos prácticos, el hecho de que el gobierno, y eso lo salió a relucir la vista pasada, el secretario lo mencionó, el hecho que en términos prácticos se corre el gobierno en método efectivo, pues hace casi, ¿verdad?, académico, no tiene tanta relevancia por el timeliness.
no hay, o sea, la información no es tan útil, relevante, sí. irrelevante, porque no la tienes a tiempo. Y, por eso ya lo que está diciendo precisamente, o sea, precisamente como no la tengo a tiempo, yo estoy corriendo el gobierno, ¿verdad? Yo no, pero ustedes están corriendo el gobierno en cash basis, la información me la requiere promesa, me la requieren los GAP, pero no sale, no me es útil, y estoy en incumplimiento. No puedes tener tampoco estados financieros interinos, porque tendrías que hacer una conversión cada vez que... Y el propósito de que sea budgetary basis, que es precisamente mantener un control de los gastos, pues no se cumple. Exactamente. Pues seguimos en la 17. Además de esas dos iniciativas grandes de tecnología. Antes de movernos, y perdone, ¿ustedes hicieron un análisis de los sistemas operativos del resto de las agencias antes de comenzar a implementar ese y a base de eso tomaron la decisión de utilizar el que utilizaron ahora? Porque entiendo que el resto de las agencias usan Oracle. ¿Sí? No, pero sí, nosotros tenemos, como dije, 5 sistemas. 5 sistemas. PRIFAS es PeopleSoft del 98, que es Oracle. Las otras versiones son PeopleSoft, son 4 versiones, son también PeopleSoft más adelantadas. Se evaluó, aquí se hicieron unas evaluaciones. Esto no fue dedocráticamente, aquí hicieron 4, se evaluaron diferentes entidades. Se evaluó SAP, que es la joya de la corona. Se evaluó Oracle dentro de PeopleSoft, Microsoft y otra entidad que se llama Cyber, que es la que le da ejemplos, la que tiene el estado de Florida, ese es el que utilizan. Se evaluaron cada una de las entidades, incluyendo el Departamento de Educación, que es la agencia más grande, que es la que está afuera. Participó de estas determinaciones de hacia dónde vamos. En el caso de Oracle, una de las razones que se analizó es que el programa de PeopleSoft, establecido por ellos mismos en su 10K, su vida útil es hasta el 2024. Si tú vas a implementar un programa de estos, que ya sabes que que ya vas a terminar más o menos entre el 18 y 19, full completion, tú estás hablando de que vas a gastar una cantidad de X cantidad de dinero para tener los 5 años. Si vamos a historia, tenemos que PRIFAS, que hoy día, que llevamos del 90 y pico, ya llevamos 20 años sin actualizarlo. O sea, que tú tienes... Esa fue una de las consideraciones. Oracle, si buscas, PeopleSoft se está moviendo un sistema que se llama Oracle Fusion. Es la otra versión que ellos están tratando de... Sin embargo, nunca Oracle, dado el tamaño del gobierno de Puerto Rico, todavía no estaba preparado Oracle Fusion para poder hacer un early implementation. Una de las cosas que nosotros tomamos en consideración, obviamente, cuando compras este tipo de herramientas, es que es su continuidad, ¿verdad? Que siga existiendo, que le sigan dando mantenimiento, porque tú sabes cómo son estas compañías, te dicen, yo le voy a dar mantenimiento a esto hasta tal año, de ahí tumba el switch. Y cuando mencionan que evaluaron, ¿verdad? Que lo ha dicho en distintas ocasiones, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo hicieron ese proceso? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Hizo un RFP? Mira, se evaluaron, hubo diferentes comités, unos comités que tuvo personal del Banco Gubernamental de Fomento como agencia fiscal, estuvo la Oficina de Gerencia de Presupuesto, estuvieron las agencias que están fuera, educación, salud, estuvieron las otras agencias grandes que manejan, por ejemplo, familia. Dentro de todo ese andamiaje se establecieron primero cuáles eran todos los requerimientos que se necesitaban. Tenemos muchos requerimientos de los fondos por fondos federales, según está establecido el Super Circular. Se evaluaron todos estos requerimientos y se fueron con cada uno de los big players a ver qué cumplían y qué no cumplían con esos requerimientos. El procedimiento se evaluó un comité que estableció el secretario, que había oficina de la gerencia de presupuesto, oficina del departamento, estaba educación, estaba la agencia grande, estaba el departamento de Hacienda, donde se valoraron de todas estas iniciativas que se hicieron y todas estas reuniones. Esto fue un proceso de 2 años, esto no fue un proceso de 3 días o una semana. Aquí lo complicado es que aunque Hacienda es el responsable de la contabilidad, hay más usuarios fuera de Hacienda que en Hacienda. O sea, por eso no podíamos caer en el error de decir esto lo vamos a decidir nosotros. El principal usuario es educación. O sea, teníamos que traer a educación, había una dimensión de presupuesto que era crítica, salud, por eso fue que nos tomó tanto tiempo. ¿Ustedes levantaron un expediente de todo este proceso que podamos revisar? Hay un memorando. Sí, con las evaluaciones, todo ese proceso. Sí.
Sí, pues a mí me gustaría, de hecho quiero aprovechar, señor presidente, para ver si, ya que mañana no tenemos vista, si es posible solicitarle que los miembros de los sistemas de información de tanto Hacienda como OGP se reúnan con nuestro equipo asesor de sistema de información para entonces, y así el miércoles como tenemos la vista pública con OGP, pues aprovechar el día de mañana si están de acuerdo y pueden poner a nuestra disposición. Sí, yo entiendo que no debe haber problema. Pues al concluir la vista faltamos hora y lugar. Gracias. Entonces, siguiendo aquí en la página 17, más allá de esos dos proyectos grandes. Y perdone, señor secretario, Sí. si es posible, aunque no esté la copia, pero si mañana pudiéramos entonces evaluar también el expediente que mencionaron que existe, pues Sí. sería ideal. Ok. Gracias. Pues nosotros entramos en otros proyectos importantes también de tecnología. El más conocido fue que por primera vez si hubiésemos radicado la planilla del 16 en papel, hubiese sido la planilla número 100 que se radicaba, porque la ley fue el del 17. Por eso yo le decía a los compañeros que 100 años de papel es suficiente, ¿verdad? Ya era hora de movernos 100% compliance. Y así, esa es la más llamativa, ¿verdad? Pero la planilla del 10 del IBU es compulsoria electrónica, la del 20 del IBU es compulsoria electrónica, el certificado de registro de comerciantes es electrónico. Aquí en la página 17 ven las prórrogas de income tax individuo corporativa. La meta debe ser que en 2 años todas las planillas que se radiquen en Hacienda sean electrónicas. Eso, pues, como hemos dicho, ¿verdad?, tiene unas implicaciones operacionales, pero también tienen unas implicaciones bien fuertes en el desarrollo del intangible. El intangible tiene 2 dimensiones, ¿verdad? La parte del fear of God, pero tiene también la dimensión de que la gente allá afuera tiene que entender que Hacienda no es, que Jurassic Park no se firma en Hacienda. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que Hacienda no es esta agencia que siempre está arrastrando los pies en términos de tecnología, y que Hacienda está metiendo dinero en tecnología y que la va a usar. Todo eso incide en el comportamiento humano. ¿Ves? En esa línea, esa información que capta electrónicamente, ¿se utiliza para hacer algún tipo de ejercicio de escritorio, de cumplimiento? ¿Se compara la información? Se está empezando a hacer ahora. Sí. Okay. Sí, digo, y que quiero añadir, nosotros pasamos a la radicación obligatoria de todas las informativas, incluyendo las informativas de las entidades conducto, de forma electrónica. Más allá de una auditoría de escritorio, ahora se hacen unos pareos automáticos. Y esos pareos automáticos pues nos permiten validar cierta información y asegurarnos que los contribuyentes cumplen. Yo no sé si ustedes han escuchado las historias míticas de que ahí me llegó un error matemático. Pues el error matemático no necesariamente en los días de ahora, ¿no?, donde tenemos una radicación electrónica, significa que la sumatoria que utilizó el contribuyente estaba incorrecta. Significa también que nosotros en el Departamento de Hacienda tenemos información de ingresos que el contribuyente no incluyó en su planilla. ¿Cómo nos llega esta información? Pues a través de la radicación electrónica de estas informativas. En el pasado, cuando no teníamos esta radicación electrónica, se procesaba primero la planilla y luego terminábamos procesando la informativa. Como siempre, pues hay esta premura, ¿no?, en el procesamiento de las planillas y no necesariamente en la informativa. Eso es se lo mismo corrige. que la IARES, aquellos ustedes que han tenido que rendir planilla federal. Ustedes saben que si tú dejas una informativa afuera, cuenta y jura que te va a llegar una cartita. Que ellos ni te lo preguntan, ellos te lo suman y te hacen el ajuste y te cobran. Pues a eso es que Hacienda se tiene que estar moviendo, y eso es parte de la psiquis, ¿verdad? De ir moviendo la psiquis del puertorriqueño. Si tú tienes una W2 o una 480 que no me incluiste ahí, yo estoy avanzado tecnológicamente, yo voy a hacer el ajuste y te lo voy a facturar. ¿Ves? ¿Y qué se hizo con el personal, verdad? Mi recuerdo es que el Departamento de Hacienda tiene una cantidad astronómica de gente trabajando con data entry y de procesamiento de planilla. Ahora que se ahorraron todo ese costo de personal, ¿esas personas las relocalizaron? ¿Esos eran empleados transitorios? ¿Qué pasó con eso? Esos eran empleados temporeros, en su gran mayoría, que no eran ni transitorios, que se contrataban para el proceso de data entry. Obviamente no fueron necesarios. Para que tengas una idea, el procesamiento típico de una planilla de contribución sobre ingresos de individuo tardaba alrededor de 74 días. Con esta implementación redujimos ese tiempo a 3.7 más o menos días de procesamiento. Así que el avance en términos de procesamiento fue dramático, y los ahorros que pudimos obtener pasando a la radicación electrónica también fueron significativos. Voy a pasar a la lámina 18.
El recuerdo que tú tienes de ese ejército que está allí en el sótano. El problema no era que era un ejército, el problema era que eran horas compradas a 10 pesos la hora, agencia. Todo ese andamiaje artesanal que había allí de pasimicín de las planillas, eso era, o sea, de que era artesanal, era por agencia. Eran miles de horas. Más allá de las planillas, ¿ustedes OGP ha hecho un análisis de cuánto cuesta que el gobierno no sea paperless? A lo mejor en alguna agencia o algo así. ¿O cuánto cuestan los procesos, si es que se ha hecho alguna vez ese tipo de estudio? Desde el punto de vista nuestro no hay un análisis como ese. Nosotros estamos también, y Víctor iba a hacer referencia a la página 22, donde ven cómo fue evolucionando la erradicación de planillas electrónicas. El brinco grande es porque lo hicimos obligatorio, ¿verdad? No fue que la gente se motivó. Cuando salta de 528 a 900 porque es obligatorio. Nosotros también iniciamos un proyecto de digitalización de documentos, porque tenemos un montón de planillas allí en papel. Estamos, de la misma forma que estamos requiriendo que sean electrónicas, estamos digitalizando las viejas. ¿Y la planilla de los seniors también son electrónicas? No, esas se erradicaron, la del crédito. Sí. Esa se radica todavía en papel. En papel. En papel. ¿Y esas están procesadas? Bueno, esas planillas las recibimos hasta octubre, todavía no se ha completado el procesamiento. Ya se hicieron todas las pruebas en sistema para comenzar el procesamiento de ellas. Gracias. Pues de nuevo, ese fue uno de los proyectos emblemáticos del departamento, porque de nuevo también afecta al intangible y también fue un proyecto importante para la autoestima del departamento. El departamento tiene un problema interno de autoestima causado por muchos proyectos fallidos que ha habido, el famoso pico en su momento que no funcionó y demás. Y además está decirte que cuando yo dije que este año nos vamos electrónicos con las planillas, como 7 empleados brincaron del balcón de mi oficina porque dijeron no puede ser, los viejitos, o sea, los envejecientes, esa gente no va a poder radicar. Y esto es una prueba que cuando, especialmente en esto de tecnología, si uno empuja, la gente responde. Hago unas dudas, unos planteamientos legítimos de que, oye, pero y allá en el barrio Rabanal, que hay bonito, que hay uno en Sidra, y allá en Dulces Labios en Mayagüez, pero toda esa gente va a radicar electrónico. Pues mira, radicaron electrónico. Y una nota al calce, ¿verdad? Y privilegio personal para decirlo. Somos la primera jurisdicción en los Estados Unidos que lo requerimos obligatoriamente, que se radique la planilla de contribución sobre ingresos electrónicamente como requisito. Sí, existe la opción en todos los estados, ciertamente, pero que sea un requisito, pues somos los primeros en dar ese paso. Sí, yo creo que eso es un logro importante. También en el área de tecnología, pues ampliamos los canales de pago para que la gente pueda pagar colecturía virtual y demás. Quisiera pasar a un área con que empezamos la discusión, la página 25, gestión de cobro y fiscalización. Yo creo que esto ya he tenido la oportunidad de explicarlo en varias, ¿verdad?, intervenciones. Y es que aquí es bien importante el intangible. Nosotros pues hemos hecho todas estas acciones o los operativos y eso genera dinero, pero realmente ahí no es donde están los chavos. Los chavos están en el efecto multiplicador de esas gestiones, ¿verdad? A veces la gente me plantea que por qué yo soy tan vocal con las cosas que hace Hacienda, y es que eso es parte de un plan estratégico, ¿verdad? De ser vocal, pero no es por el mero hecho de anunciarnos, sino es de que el puertorriqueño sepa que algo está pasando, que Hacienda descubrió sus herramientas y está dispuesta a usarlas. Y ese enfoque debe continuar porque ese intangible te hace una diferencia grande.